Mónica Yestas y soy parte del grupo número 6 y nosotros les vamos a hablar sobre el sitio arqueológico de Copán Ruinas. Copán fue la capital de un importante reino maya entre el siglo V y el siglo IX. Copán Ruinas está localizada en el occidente de Honduras, en el departamento de Copán, y la ciudad estaba situada en lo que es el extremo sureste de la región cultural mesoamericana, territorio formado desde la mitad meridional de México a lo que es El Salvador, Belice, Guatemala y la parte occidente de Honduras. Por muchos años Copán Ruinas ha tenido fama por sus magníficas ruinas mayas. Copán fue una influyente ciudad maya, un centro ceremonial y uno de los principales centros de investigación científica del periodo clásico, una especie de observatorio astronómico. Para los científicos, las ruinas de Copán son muy importantes porque fueron uno de los enclaves mayas más influyentes en Honduras y una de las mayores fuentes de información de esa antigua cultura. Las ruinas de Copán son consideradas por los investigadores como las Atenas de los mayas y fue declarada en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. En 1982 fue declarado Monumento Nacional por el gobierno de Honduras por su importancia a nivel nacional y ocupa el puesto número 21 en la lista de las 30 maravillas de Honduras. Los mayas se establecieron en mayor cantidad en Copán Ruinas, en Honduras, donde se desarrollaron y alcanzaron su máximo esplendor entre los siglos 6 y 7 de nuestra era. Sin embargo, a lo largo de todo el Valle de Copán existen vestigios de esta importante civilización. Compañeros y compañeras y licenciada presente, les vengo a hablar un poco sobre el descubrimiento de Copán Ruinas. Descubierta en 1570 por Diego García de Palacio. Diego García de Palacio nació en 1540 en Santander y murió en 1595 en Cantabria. Marino y científico español, fue un ingeniero naval, explorador e investigador español en el área del Virreinato de Nueva España. Navegó a las Indias y por el Pacífico. Ocupó diversos cargos en los gobiernos de Nueva España. Copán es uno de los sitios más importantes remanentes de la civilización maya. Los vestigios de la ciudad y los imponentes plazas públicas revelan los tres principales periodos de su desarrollo. Entre ellos están el periodo preclásico, clásico y posclásico. Antes de que la ciudad fuera abandonada, a principios del siglo IX después de Cristo, la plaza de la escalinata jeroglífica posee una escalera monumental, una de las estructuras excepcionales de la cultura maya. Los escalones de 10 metros de ancho, además de 1250 glifos individuales que construyen la inscripción maya más larga conocida. Después que la ciudad fuera abandonada, esta fue tragada por la selva, lo que ayudó a su conservación. El Parque Arqueológico Ruinas de Copán está compuesto por grupos arquitectónicos. El sitio completo contiene alrededor de 4.500 estructuras, las cuales están esparcidas en 24 kilómetros cuadrados. Se dice que Copán era el sitio de la civilización maya y por eso es el sitio más grande construido para su nobleza. Hola, buenos días compañeros, mi nombre es Genesis Hazel Bonilla García y les voy a hablar un poco sobre lo que es la distribución de las ruinas de Copán. Las ruinas de Copán están distribuidas en varias secciones. La sección número 1 es el conjunto principal. El conjunto principal es el núcleo de estas ruinas. La segunda sección es el campo de juego de pelota. El campo de juego de pelota los mayas lo utilizaban para rituales de vida y de muerte. Y un recuerdo que los hondureños siempre podemos tener de estas ruinas, de este campo de pelota en las ruinas de Copán, es que sale en el billete de una lempira.
La sección número 3 es la escalinata de jeroglíficos. Esta escalinata es la inscripción maya más grande de Mesoamérica. La sección número 4 es la plaza oriental. La plaza oriental se utiliza para rituales y para reuniones de los mayas. La plaza occidental también la utilizaban para lo que son rituales. La sección número 6 es el conjunto cementerio, que este conjunto cementerio está hecho a base de pequeñas estructuras y plazas que también se utilizan para lo que son. Hola, buenos días. Mi nombre es Janet Enrique Flores Velázquez y formo parte del grupo número 6. Yo voy a hablar sobre las estelas. En Copán hay más que solo pirámides. Hasta el día de hoy se han descubierto 21 estelas. La mayoría de ellas se encuentran en el campo que se llama Plaza de las Estelas, que se encuentra al lado más grande de las pirámides de Copán. Todas estas cuentan con un altar al lado para sus ceremonias de derramamiento de sangre. Cada estela tiene escrito el nombre del rey que las hizo y sus jeroglíficos de cómo llegó a ser rey. Las estelas son magníficos monumentos que hacen de Copán un lugar único en el mundo. Son importantes piezas que sirven para comprender parte de la historia que está desaparecida de esta civilización maya. Las estelas de Copán miden entre 3 y 5 metros de altura y están talladas en relieve y son una especie de retrato de los gobernantes mayas más influyentes de la historia de la ciudad. En uno de sus lados se encuentra tallada la figura y en otro de sus lados la gran cantidad de jeroglíficos que describen los rasgos políticos y el poder del gobernante. Además de estos grupos arquitectónicos, las ruinas de Copán también poseen edificaciones secundarias como las sepulturas. Estas están ubicadas a 2 kilómetros de distancia del conjunto principal. Era un sitio residencial maya para su aristocracia. Se le conoce como ese nombre porque tenían la costumbre de enterrar a los muertos en casa. Mi nombre es Jennifer Romero. Yo les hablaré un poco sobre lo que es la Acrópolis. ¿Qué es la Acrópolis? Se preguntan mucho, ¿verdad? La Acrópolis era el sitio donde residía todo el poder real, como también el centro de los gobernantes y toda su corte. Todo esto se divide en dos grandes plazas. ¿Cuáles son? ¿Qué son las dos grandes plazas? Entre ellas está la corte occidental y la corte oriental. En la occidental se ubican los templos 11 y 16 y el altar Q. En el templo 16 se encontraban los templos Oro Péndola, como también el templo Margarita y como también el templo de la famosa Rosalía, a los cuales se observa entrando a los túneles, como también entrando a los centros religiosos que servirían para guardar las tumbas de algunos reyes. Fuera del templo 16, el altar, que quizás es el monumento más importante de todo Copán, debido a que da testimonio en piedra de 16 reyes que gobernaron ante la caída de la gran ciudad-estado. También en el templo 16 el templo 16 fue construido por el periodo de Yus. Ibis Rodríguez y yo les vengo a hablar sobre los parques arqueológicos, los túneles. Esta es una red de túneles que se han descubierto mediante varios años de investigación y excavaciones. Estos túneles se encuentran abajo de la gran Acrópolis y estos miden más de 4 kilómetros. Esto ha permitido a los arqueólogos observar las diferentes etapas antiguas de la estructura urbana en Copán, así como el descubrimiento de varias tumbas, esto en el mes de marzo de 1999. Solo 2 de estos túneles han sido abiertos al público. Uno de ellos es el túnel Rosalía. Este túnel fue construido en el año 571 después de Cristo.
Este túnel está ubicado en el templo 16 y este fue descubierto por Ricardo Aurgia el 23 de julio de 1989. El nombre Rosalila se debe al color rosáceo de este túnel, de la piedra que está construida. En este túnel podemos ver secciones del templo ya famoso, el Rosalila. Este es un templo quizás el que conserve mejor el estuco. El estuco es una pasta que está hecha de cal apagada, mármol polarizado, etc. Luego el segundo túnel es denominado Los Jaguares. Este túnel está a 700 metros de longitud. En él se pueden ver ciertos relieves y ciertos glifos. Los glifos son signos, ya sea pitagóricos, que usaban los mayas para designar, por ejemplo, el día o la escritura. Igual, este túnel es donde está ubicado la tumba Galindo. Buen día, mi nombre es Stephanie Bonilla y vengo a hablarles acerca de la civilización maya. ¿Por qué es importante hablar sobre la civilización maya? Porque como conjunto de personas que habitaron estas regiones tenían muchos conocimientos tanto como la escritura, la matemática, las ciencias sociales, la astrología y la topografía. ¿Y qué es la topografía? Se dice de describir un terreno o relieve de un terreno, y vemos que ellos fueron perfeccionando estas técnicas hasta crear lo que hoy conocemos como ruinas mayas, tanto como las estelas y su forma detallada tan original, tanto como las pirámides y una forma de construcción muy básica, pero demasiado compleja, por decirlo de una manera. La matemática, inventaron su propio sistema numérico y empezaron a utilizar el cero. Fue la primera cultura que empezó a utilizar el cero. En la astronomía hicieron su propia calendarización, viendo las estrellas, igual con los números. Eran una cultura muy avanzada. En el sistema de escritura, Honduras, en el occidente de nuestro país, contamos con la escalinata de los jeroglíficos, la escalinata más larga de toda Mesoamérica, con los jeroglíficos más significativos. Y esto nos lleva a ver que tenemos una riqueza cultural que no solemos aprovechar. Entre estos mismos también tenemos que ellos desarrollaron su propio juego. Este es llamado el juego de pelota, que consistía en hacer 2 equipos de 7 jugadores, y este juego se luchaban la vida por ganar o por perder. Si se perdía la vida, o sea, era un juego muy extremo, por decirlo de alguna manera. Y el juego consistía en tomar una pelota de caucho de 3 kilogramos y encestarla en un agujero de piedra. Pero más adelante mis compañeras les hablarán sobre este juego, igual entrarán más a fondo en la escalinata de los jeroglíficos, pero démonos cuenta que son personas muy avanzadas para su época, tanto en conocimientos como pintura, en fabricación de las ropas, los textiles que ellos fabricaban, los colores. Fueron tantos sus avances y sus aportes que aún se siguen utilizando en la arquitectura de hoy en día. Y Honduras está muy buen ubicado y tiene unos grandes vestigios de todo lo que ha sido esta gran cultura. Buenos días, compañeros, compañeras y licenciadas. Yo les vengo a hablar acerca sobre los últimos hallazgos encontrados en Copán en el año del 2018. Los expertos encontraron 180 osamentas con sus respectivas ofrendas, que data del periodo clásico temprano, aproximadamente 400 y 600 años después de Cristo. En ese lugar fueron encontradas piezas ceremoniales y se dice que la gente que residía en ese lugar era gente de la élite. Las dádivas, cosas que eran regaladas, encontradas en ese lugar fueron vasos,
cuencas, esfinges, entre otros objetos que se conservan a lo largo del tiempo. Se determina que los mayas creían en la existencia de la vida después de la muerte y que la existencia no tenía fin. Entonces se hacían acompañar en sus viajes hacia el más allá de collares y otros objetos que utilizaban para obtener alimentos. Se determina que según la calidad de las prendas que utilizaban, clasificaban a las personas a qué grupo social pertenecían.